3, historia de la traducción durante lo que sucede a la traducción y a la interpretación durante el periodo colonial. 1492, cuando llegó Colón a las Américas, y 1763, cuando ya se construían naciones y se independizaban, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa. El traductor y el intérprete durante la colonia, ¿sí? Una vez que los reyes Fernando e Isabel establecen su poderío en la península, ellos tienen la mentalidad de que el idioma, la lengua, el castellano es la manera de expandir y de concretar su reinado, ¿sí? Entonces, ellos establecen su poder con la fuerza unificadora del idioma español. Cuando ellos se extienden y encuentran el nuevo mundo, ellos siguen con la misma mentalidad y hacen que los súbditos aprendan la lengua, porque tienen esa idea, la lengua unifica el imperio, ¿sí? La manera de hacer esto, de enseñarle a los nuevos súbditos la lengua, la religión, la fe, es con una figura que se llama la encomienda. Hay una cantidad de españoles conquistadores que se encargan de tener bajo su custodia a un grupo de indígenas grande, y esos indígenas deberán recibir de los encomenderos, que así se llama el español que tiene una encomienda. El encomendero tiene que enseñarles la fe y tiene que enseñarles el castellano. A cambio de esto, el indígena tiene que trabajar para el encomendero. En la práctica, los encomenderos usufructuaron y sacaron provecho de la mano de obra del indígena, pero en cuanto al idioma, lo que le enseñaron fue muy poco, la enseñanza fue mínima, y o sea que nada más fue de nombre. Y la fe, enseñarle la fe cristiana, tampoco lo hicieron así, el trabajo fue mínimo. Entonces, esto no se cumplió, los beneficiados fueron ellos, los encomenderos, porque ganaban el trabajo y la tierra y toda la cosecha le sacaban provecho, pero la parte de ellos no la cumplían, de enseñarles idioma y enseñarles el castellano y enseñarles la fe, no lo hacían. Había una solución alternativa con la que los españoles podían comunicarse con los indígenas, y era que la posibilidad de que los españoles se tomaran el trabajo de aprender las lenguas indígenas que habían en las Américas, el náhuatl, el maya, el quechua, el tupi guaraní. Ya los aztecas habían construido su imperio fundamentados, al menos parcialmente, en esta imposición de la lengua, ¿sí? Ellos también, los indígenas, los aztecas, ellos dominaban a un grupo y les hacían aprender su idioma. Así que ellos sabían que esto fortalecía su imperio, pero también fortalecía la lengua. Algo similar también ocurría en el imperio inca. El poder se estructuraba forzando a las tribus, obligando a las tribus a que aprendieran el idioma quechua. En cuanto a la lengua maya, los descendientes de los mayas en la Guatemala y en gran parte de América Central, ellos hablaban esta lengua, a pesar de que las ciudades mayas ya se habían desaparecido en la jungla cuando llegaron los españoles. Y en la parte sur,
desde Sudamérica, desde el Chaco paraguayo y Brasil hasta el Río de la Plata, allí había otra lengua que era la que se utilizaba, el tupi-guaraní, ¿sí? Ahí no había un imperio, pero esta lengua era la que se empleaba, la que se hablaba, ¿sí? Y por el hecho de que hoy en día todavía en muchas áreas de Latinoamérica las hablan, esas 4 lenguas, y el hecho de que esas son las lenguas predominantes en las áreas rurales de México, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay, dice mucho de que había una población inmensa hablando estos idiomas. El caso es que si los españoles hubieran tomado el trabajo de aprender náhuatl, de aprender quechua, de aprender maya, de aprender el tupi-guaraní, ellos habrían podido llegarle a una población mucho mayor, que eran sus súbditos. Pero las pocas excepciones que habían eran las excepciones de los misioneros, ¿sí? Por otro lado, ninguno de los españoles se tomaba el trabajo de hablar, de aprender esas lenguas, y en cambio lo que hacían era que utilizaban al mestizo, a un mestizo que hablara y conociera las 2 culturas y que le sirviera de intermediario a los comerciantes, a los gobernantes, a los administradores y a las masas indígenas. Entonces había una figura de traductor, había una figura de intérprete. En el vicerreinado de la Nueva España, eso quiere decir gran parte de México, suroeste de los Estados Unidos y Centroamérica, ahí se llevaba a cabo esta práctica con estos intérpretes, y ellos se hicieron famosos por un nombre, los nahuatlos, ¿sí? Los nahuatlos eran básicamente mestizos que conocían las 2 culturas, la cultura española, la cultura indígena, y también conocían las 2 lenguas. Con frecuencia eran los únicos indígenas que podían escribir y estaban entrenados para trabajar como traductores en la corte, estaban entrenados para trabajar como secretarios legales o secretarias legales, es un typo, secretarios legales, y en algunas ocasiones oficiales gubernamentales del pueblo o del municipio en donde vivían. Ellos también tenían una característica particular, eran muy persuasivos, sabían convencer, y otra, sabían engañar, ¿sí? Entonces, ellos realmente lo aprendieron de los mismos españoles que le querían hacer trampas a los indígenas, y entonces, como tenían que confesárselas para los trucos para que se los comunicaran, los nahuatlos aprendieron esos trucos y los aplicaron cuando les tocaba lidiar con los indígenas, ¿sí? En otras áreas frecuentemente enseñaban a ellos, los nahuatlos, engañaban a los españoles para beneficiar a los indígenas usando su conocimiento de ambas lenguas como herramienta principal. Pero en ocasiones ese engaño simplemente involucraba aprovecharse, quedarse con parte de los impuestos que les recaudaban a los indígenas, y lo que le decían a los españoles era que los indígenas no querían pagar los impuestos completos, pero ellos, los traductores y los intérpretes, se quedaban con esa parte, ¿sí? Entonces generaban una situación de conflicto ahí. La principal excepción que les mencioné hace un rato acerca del uso de los nahuatlos o intérpretes es la de las órdenes religiosas cristianas. Ellos no emplearon los intérpretes porque sí se tomaron el trabajo de aprender esas lenguas indígenas, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta que hubo mucha influencia del trabajo del gramático Antonio de Nebrija y en esas autoridades religiosas españolas.
las autoridades religiosas españolas motivaban el estudio de las lenguas nativas, así que hacían que los sacerdotes y que los misioneros estudiaran náhuatl, que estudiaran quechua, que estudiaran maya, que estudiaran el tupico guaraní. ¿Para qué? Para que ellos evangelizaran, para que ellos luego también escribieran gramáticas de las lenguas siguiendo el modelo de la gramática castellana de Nebrija. También para poder dar sus sermones en lenguas nativas y no tener que depender del náhuatl, del traductor del náhuatl, porque ya se sabía que ellos no eran confiables y también se sabía que ellos se engañaban. Entonces, hasta ahí tenemos la figura, la figura del intérprete en la época de la colonia. Básicamente fue el mestizo quien lo hizo y básicamente y fue entrenado para ser un tramposo. Entonces, allí tenemos lo que ocurrió en la época de la colonia. Los españoles no quisieron aprender en su gran mayoría las lenguas y por eso generó la necesidad de intérpretes.